El principio que está en la Ley de Aguas Nacionales, que fue aprobada como precondición para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece que la Conagua tiene que dar concesiones en orden de solicitud hasta que se acabe el recurso. En este momento se está otorgando 1,000 concesiones al mes, sin criterio alguno. Estamos sin gobierno del agua. Desde 2010, el agua se reconoció como un derecho humano. Es decir, es obligatorio que todos en el planeta dispongamos de agua suficiente, salubre y accesible. Suele decirse que el problema más grave del agua es su escasez. Esta carencia siempre apunta a los países pobres y sus laxas leyes de responsabilidad ambiental. Tenemos una ley de responsabilidad ambiental pésima, que fue una ley para proteger a las empresas de demandas por daños ambientales. Estas grandes industrias que en sus países de origen sí son muy estrictas en cuestiones de medio ambiente, no lo son en México. Sabemos que una de las causas por las cuales llegan a nuestro país pues es esa parte laxa de nuestras normas. Las industrias prácticamente tienen los recursos a la mano sin pagar por ello. H2O Lerma es una AC que propone una solución a la contaminación del suelo y agua del río Lerma. Gracias a los estudios realizados ya de muchísimos años a cargo de gente, de científicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, han encontrado una situación preocupante en la composición química de metales pesados, por ejemplo, cadmio, plomo, arsénico. La norma mexicana permite la presencia de estos metales cuando no debería haber. Prácticamente todos los ríos que tenemos a cielo abierto y estos canales donde los hemos ocupado desde hace muchísimos años como drenajes y que tenemos la oportunidad de salvarlos, ¿no? Antes de que los entuben. La carga de agua doméstica está siendo un aporte muy importante para la contaminación, primero del agua superficial, pero también de los mantos freáticos. Y por otro lado, la contaminación industrial. En Lerma tenemos el corredor Lerma-Toluca, donde se han asentado una infinidad de empresas. La mayoría no está tratando el agua y la está virtiendo al río Lerma. El agua se está filtrando por el subsuelo y está llegando a los pozos que nos surten de agua a nuestros domicilios. Es decir, estamos ocupando el agua, la contaminamos y regresa a nosotros. La coordinadora por un Atoyac con vida pidió a la UNAM analizar el agua del río Atoyac. Se detectaron contaminantes que causan graves enfermedades. La problemática ya lleva muchos años, prácticamente desde que llegó la industria, que fue en los 60s, mezclilleras, que ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos en la región. También llegó el problema de los asentamientos irregulares con la migración de las personas que llegaban a trabajar, en donde las mezclilleras les dan la tela o los pantalones para hacer un lavado y por lo mismo tienen talleres clandestinos dentro de sus hogares y esto ha llevado a una problemática en salud bastante grave. Ha habido un aumento de leucemia, de insuficiencia renal, púrpura trombocitopénica, alergias, infecciones recurrentes del estómago. El sector salud comentaba que estas enfermedades eran hereditarias. Los expertos que fueron determinaron si había alguna relación realmente con familias y lo que encontraron es que la relación era con qué tan cercanos se encontraban al río. Y ahí es a donde se encontró que en el río hay al menos 45 descargas que vienen directamente de la industria. Las personas no utilizan el agua para nada, pero sin embargo están presentando las enfermedades. Entonces nuestra hipótesis era que si se enferman es porque les llegan emanaciones del río y encontramos que había una concentración bastante elevada de benceno, tolueno, gilenos, etilbenceno y estireno. Medimos metales pesados y también salieron altos y se tomaron muestras en los niños de sangre y orina y también tenemos concentraciones altas de metabolitos de los BOC y de los metales pesados. Entonces sí, el nivel de contaminación es alto. El agotamiento del agua, real o imaginario, es el móvil para su privatización. Es un discurso discriminatorio dirigido a convencernos de que el agua es un recurso finito con un valor económico y vital que rebasa las competencias de los gobiernos y que solo las empresas privadas son capaces de invertir y administrar sustentablemente. Las concesiones representan una forma de privatización, son bienes nacionales que terminan estando bajo el control de particulares para sus propios fines
y con muy poca regulación. Además, estas concesiones bajo la ley actual son objetos de compra y venta. Bajo esta lógica, el agua va a fluir hacia el poder económico y así no vamos a poder cumplir con el derecho humano al agua. 75% de la superficie estaba bajo veda, 66% de los acuíferos bajo veda. En los últimos 8 años, y muy en particular el 6 de junio de 2018, en un gran movimiento ese día, se levantaron las vedas. Entonces, ahora tenemos Suez y Veolia, que son las dos grandes empresas privatizadoras de sistemas de agua y saneamiento del mundo. Fueron corridos de París por fraudes, sobrecargos, etc. Pero aquí en la Ciudad de México son los que cobran, miden. Es toda la herencia de estos años del agua como objeto de libre comercio. Ha distorsionado todo y por eso tenemos que entrar juntos, ciudadanos y gobierno, a poner orden y poner en primer lugar el derecho humano al agua. Para revertir el actual proceso de la privatización del agua en México, es necesario que el gobierno siga garantizando la propiedad social del recurso, más que abrirlo a la inversión privada. Tenemos en la ley que tener clara asignación de responsabilidades. Y la Conagua solo tienen 150 inspectores para 537,000 concesiones. 300,000 de ellos tienen que tener permisos de descarga, solo ha emitido 15,000 permisos de descarga, entonces los demás están descargando como quieran. Omar Arellano junto con la doctora Regina Montero fungieron como expertos para ver cuáles tendrían que ser los niveles de descarga y las sustancias que se tendrían que monitorear, pero solo les aceptaron cierto número de sustancias, no fueron todas. Entonces, ellos lo que están tratando de hacer es que sea descarga cero, independientemente de cuánto pueda costar, porque finalmente el costo de la prevención es mucho menor al costo de que ya se tenga que remediar una problemática así de fuerte. No podemos tener una Conagua diciendo, es que no tengo recursos para inspecciones. Cobra. Si alguien va a tener una descarga, tiene que pagar. Ahorita estamos subsidiando terriblemente a los contaminadores y estamos pagando todos. Lo que estamos haciendo en H2O Lerma es ocupar el cascarón de huevo, que le llamamos biocalcio, generar barreras químicas alrededor de los pozos. El calcio va a eliminar o aglutinar los metales pesados, fijarlos en el suelo, pero no permitir que esa agua se contamine y llegue a los pozos. Uno de los pozos que se trabajó se logró ya obtener una disminución del 80% aproximadamente en reducción de metales pesados y cerca de un 65% en materia orgánica. El resultado de la aportación de la gente al recolectar el cascarón, hacer conciencia y llevarlo a los centros de acopio también ha sido increíble. Se metieron denuncias a la CNDH y en marzo del 2018 hizo una recomendación para que se haga un saneamiento integral de la cuenca del río Atoyac y Xochiac. Ya están ahí escritas cuáles son las instancias correspondientes que tendrían la obligación de hacer el saneamiento. Es un parteaguas, en ningún otro río del país se había hecho una recomendación y un movimiento tan grande. ¿Qué es lo que falta? La voluntad política. Agua para Todos defiende el derecho humano al agua. Actualmente está juntando firmas para una nueva ley general de aguas. Y la nueva ley estamos diciendo voz y voto a los afectados ambientales. Tienen que estar en la toma de decisiones. Estar juntos ahí, representantes de pueblos indígenas, investigadores, agricultores sin acceso al agua, sistemas comunitarios, sistemas municipales, los 3 niveles de gobierno. Entonces se consensarían estos planes y los 3 niveles de gobierno ejecutarían. Las autoridades federales, estatales, municipales entrarían y saldrían por sus sexenios y trienios y habría un plan continuo sostenido en la ciudadanía y los pueblos para enfrentar las graves crisis del agua que vivimos en el país.